Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que estén hoy acá desde el Instituto de Formación Pública y Gestión Política de la Ciudad. Les damos la bienvenida. Bueno, agradecerle especialmente que Giselle Fuertes desde el Instituto nos está acompañando y haciendo todo lo operativo, así que gracias, Giselle. Bueno, ahora denme 2 minutos para presentarles a la invitada que tenemos hoy, que es un lujo tenerla, pero vamos a hacer un encuadre de la actividad para después recibir a nuestra invitada. Como siempre, ustedes se van presentando y dicen hola y empiezan a contar desde dónde está cada una. Bueno, ya veo, salta, bueno, digo, porque así la invitada también va registrando quiénes están acá. Bueno, contarles que este es un ciclo que tiene el Instituto que busca poner en contacto a la ciudadanía en general, a los usuarios del Instituto, que tenemos mucha gente fidelizada, con líderes, mujeres, líderes de Latinoamérica. Y en esa lógica, la verdad es que lo venimos haciendo en gestión asociada entre el Instituto y la Red de Mujeres por la Democracia. Ahí les cuento que la idea es un poquito, no sé qué me pasa, pero bueno, no ve. ¿Ustedes ven? ¿Están viendo? Sí, sí, está perfecto. Bueno, entonces la idea es justamente cómo empoderamos líderes en el ámbito público y político. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el fortalecimiento democrático. Entonces necesitamos, como vamos a ver ahora, que haya igualdad y equidad. Difícilmente vamos a llegar al desarrollo sin una participación paritaria de hombres, mujeres y disidencias. Entonces, en ese sentido, no lo decimos solo nosotras, porque a veces hay gente que dice, solo ustedes, las mujeres, dicen que son necesarias. No, no lo decimos solo nosotras. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo dice que cuando las mujeres ingresan en el mundo de lo político y en el mundo institucional, los resultados de desigualdad baja y hay mayor nivel de confianza en los gobiernos. Es decir, que la gobernanza cambia la percepción de la ciudadanía respecto de la gobernanza. Por eso hacemos tanto foco en esta democracia paritaria, en que de alguna manera, si somos más de la mitad de la población, estemos representadas ahí. Porque somos nosotras las que vamos a poner en la agenda política nuestras necesidades, nuestras expectativas. Entonces, en esa línea estamos convencidas que a través de la participación de las mujeres sumamos un plus en la agenda política. ¿Ustedes creen? Y ahí póngannos en el chat. ¿Creen que alguna vez existió igualdad en la historia? ¿Alguna vez hubo igualdad? ¿Cómo lo ven? Cuéntenos ahí en el chat. ¿Qué dicen? ¿Hubo igualdad? ¡Ay, hay de Chaco, de Catamarca! Jamás en la vida, pone Brenda. ¿Alguien más cree que como Brenda que no hubo? No, dice Roberto. Bien, hay varones sensibilizados también, muy bueno. Es cierto, siempre la hubo, nunca menos que ahora. Exacto, siempre hubo desigualdad. Lo cierto es que el COVID agrandó la brecha. Es decir, si bien había en estos 25 años, había una distancia entre el goce de los derechos por parte de los varones, a diferencia de las mujeres y otros colectivos, lo cierto es que la pandemia agrandó notoriamente esa brecha, y lo decimos con datos del Global Gender Gap Report del 21 del World Economic Forum, que dice que la mayor brecha que existe a nivel mundial está dada en la política y en la economía. Lógicamente, ¿por qué? Porque cuando vino la pandemia, ¿quiénes fueron las primeras excluidas del mercado laboral? ¿Quiénes se vieron afectadas justamente por sus escasos recursos y por los trabajos a nivel informal? Las mujeres. Entonces, vemos que esta brecha se agrandó notoriamente en la política y en la economía. Entonces, ¿qué decimos? Sí, en Latinoamérica ocupamos el 25% menos de los cargos políticos, los poderes estatales, a diferencia de otros países en donde ocupan el 40%. Bueno, nosotros está analizado que estamos ocupando como mucho el 25% de esos puestos. Y a la misma tarea ganamos el 19% menos. Y todos sabemos que la dependencia económica, los ingresos escasos, muchas veces determinan que las mujeres sufran violencia.
La región está atravesada por inequidad, por pobreza, por injusticias y también por una violación a los derechos humanos de las mujeres, como es el caso de los femicidios. Entonces, nosotras por eso le damos tanta importancia a las voces de mujeres líderes de todos los países de Latinoamérica, en esta lógica de decir, la política sigue siendo un reducto del patriarcado y nosotras necesitamos modificar esto. No es una pelea con el varón, es una pelea con el sistema que nos aprieta a todos. Entonces, mientras nosotras estamos excluidas, hay temas importantes que no van a estar en la agenda política. El introducir la perspectiva de género es una responsabilidad de todos. Como dice Rigoberta Menchú, no estaríamos acá si no hubiera habido lucha de mujeres que hicieron de esto una transformación. Y ahora entonces sí, les presento a nuestra invitada de hoy, que es de Bolivia, es una mujer. Les voy a presentar a Sandra Yáñez Eid. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad de Cochabamba, Bolivia. Además asesora numerosas empresas. Fue diputada nacional, es decir, que tiene recorrido y trayectoria en el ámbito público y en el ámbito privado. Además integró las comisiones de Derechos Humanos, Defensa y Parlamento, fue vicepresidenta del Parlamento Andino y coordina actualmente también y desde hace más de 15 años el capítulo boliviano de Women's Democracy Network. Así que un gusto enorme tenerla hoy con nosotros, a Sandra. Gracias Raquel, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Quiero saludar a Neuquén, Salta, Bahía Blanca, Chaco, Buenos Aires y Catamarca, creo que son las personas de esas ciudades que están ahí. Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenísimo. Bueno, a ver, contanos, Sandra, esto va a ser un encuentro, diríamos, que podamos entre todos y todas ir co-construyendo. Invitamos siempre a los participantes que si quieren formularte preguntas las puedan ir haciendo en el chat y las vamos recogiendo. Contanos mínimamente cuál es la situación que vos crees o percibís o vivís de las mujeres en Bolivia en este momento. En este momento en Bolivia o en Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión concretamente del estado de situación de las mujeres en la política? A ver, Bolivia, para la gente que conoce Bolivia, hace unos 16 años ha habido un fuerte cambio político con la subida al gobierno del señor Evo Morales. Y hace 2 años subió Yanine Áñez y posteriormente volvió el movimiento al socialismo. Entonces, todos estos 16 años han traído cambios fundamentales en la política, cambios en el país radicales, pero también cambios en la política para la mujer. Creo que la generación que me antecedió en la política, las mujeres han trabajado en la ley del 30%, ¿no? A mí me correspondió la paridad y alternancia, que es un logro muy, muy valedero que hemos hecho. Ha sido un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Entonces sí logramos tener la paridad y alternancia. Sin embargo, en la vida práctica no funciona en la misma equidad o en la misma igualdad que se quisiera. ¿Y por qué? No creo que sea tanto con la falta de leyes. Bolivia creo que tiene un ramillete de leyes que protegen de manera política, violencia, o sea, creo que el paquete lo tenemos completo aquí en Bolivia y hemos sido uno de los primeros países en tener digamos, la protección legal para las mujeres. Sin embargo, me parece que el meollo del tema está en los partidos políticos, ¿no? Hay un fuerte, todavía, hay una dirigencia muy fuerte masculina en los partidos políticos. Entonces, en el momento que cualquier mujer pretende sacar cabeza, ahí le cortan los pies. Entonces, me parece, más que el tema de legal o de leyes o de ausencia de leyes en Bolivia, pasa por un tema de partidos políticos, por un lado. Y por otro lado, creo que nadie desconoce que el movimiento al socialismo es bastante radical. Entonces, cuando hay mujeres, digamos, le pongo un ejemplo que ahorita se me ocurre, un feminicidio, y es una mujer allegada
a la oposición y el culpable es opositor, realmente sale todo el mundo. Cuando digamos, la atacada ha sido una mujer del oficialismo, hay un silencio total. Entonces, hay una complicidad ahí con los partidos políticos. Me parece que el trabajo que tenemos que hacer en Bolivia es trabajar en núcleos y en nuevos cuadros políticos dentro de los partidos políticos. Me parece que el tema central es ese. Sandra, ahí vos justamente planteabas esto de la necesidad de que las mujeres accedan a cargos de decisión, porque seguís diciendo un poco como veíamos recién en la presentación o en las filminas, la política sigue siendo un reducto del patriarcado y de señores con una concepción más, diríamos, de un liderazgo más, diríamos, más basado en lo jerárquico, ¿no? en un esquema más patriarcal. Entonces, vos decís, ¿cómo hacemos para, cómo pensamos juntas que podemos hacer para que las mujeres accedan a esos cargos de decisión? ¿Qué crees que habría que hacer? Además de la cuota, que vos dijiste, muy bueno, ustedes ya tuvieron la cuota y después pasaron a la paridad, es cierto que tienen un esqueleto normativo, pero ¿qué otras cosas se te ocurren que a lo mejor se pudieran hacer para facilitar el acceso de las mujeres a los cargos de decisión? No tenemos mucho problema en el acceso. Ya las mujeres están en la decisión. O sea, por ejemplo, la primera senadora y la primera diputada en Cochabamba son mujeres. O sea, tenemos realmente representatividad femenina. El problema no es los números, el problema es la voz, ¿me entiendes? Está coartada la voz desde dentro de los partidos políticos. El problema es ese. Nosotros, gracias a Dios, con estas leyes hemos logrado llegar al Congreso, a los congresos departamentales, a los consejos municipales y a la Asamblea Plurinacional, que es en el Congreso. Tenemos presencia de mujeres. El problema no es ya tenemos la presencia, el problema es la voz que ha sido coartada. Ese es el problema que actualmente tenemos en Bolivia. ¿Y las bancadas? ¿No existen en Bolivia las bancadas feministas? Digo, en términos, digo, en Argentina o en otros países también cuando las mujeres están solas y su voz está perdida, a veces el hecho de armar grupos, bancadas, las famosas grupos de mujeres dentro de los parlamentos, ¿no se da en Bolivia? Yo creo que para entender lo que está pasando en Bolivia, tengo que hablar un poco de la coyuntura actual, de la política actual, ¿no? Entonces, al principio decía que cuando sube el movimiento al socialismo, ha habido un cambio en la política y ha habido un cambio en el país. Entonces, ha habido persecución política, ¿no? Entonces, como consecuencia de varios años de persecución política, la gente tiene miedo. Entonces, ha logrado el movimiento al socialismo que los partidos políticos prácticamente queden sin voz. O sea, los partidos políticos tradicionales ya no existen en Bolivia. Para cada elección, en las últimas 5 elecciones, se han agrupado ciertos líderes y han traído personas, ¿me entiendes? No gente del partido político, sino han buscado a personas representativas y son esas personas las que han llegado al Parlamento. Entonces, ahí tienes una ausencia de línea política, tienes una ausencia de lo que es partidario. Entonces, no existe, o sea, existen las bancadas nominales, efectivamente, pero todas digamos, las voces feministas están fuera del Parlamento hoy por hoy. Entonces, No. ¿me entiendes? O sea, hay la paridad, hay la alternancia, tenemos representatividad femenina, pero en general, una que otra sí tenemos representatividad, pero en general las voces están calladas. Entonces, y ese es un tema de temor, ese es un tema de falta de apoyo. Como no hay partidos políticos, sino agrupación simplemente para la elección, eso no tiene sostenibilidad. Entonces, ese es el problema que atravesamos en este momento, ¿no? En esa línea, Sandra, y Brenda nos comparte esto de que no solo a las mujeres que acceden al poder siempre se les pide más, se les exige más, ¿no? Como que el varón nunca tiene que acreditar el llegar al lugar, nosotras siempre tenemos que acreditarlo, sino además un poco te plantea este tema de la representatividad, ¿no? Que entonces, bueno, que vos traés y que creemos que también en la región está en crisis la representatividad. Sí, sí. Otros días escuchaba a Margarita Stolbizer, por ejemplo, mencionar esto,
de que si de la mano de las mujeres podemos generar otra vez confianza en la política como una herramienta de transformación, porque lo que sigue estando en crisis es la representatividad. La ciudadanía no se siente representada, siente que lo que de alguna manera se le prometió después no llega a la gestión. Entonces, bueno, creo que ahí hay un fuerte, es un poco lo que vos estás comentando del diagnóstico de Bolivia, ¿no? Además hay una ruptura, Raquel, hay una ruptura porque el país está dividido y no es políticamente que está dividido, o sea, yo lamento decirlo, pero es racialmente. Entonces hay un grupo de gente que se identifica con la gente del movimiento al socialismo de manera racial y son los seguidores y son los que están apoyando. La clase media, que no es indígena, no se identifica con el movimiento al socialismo y no tenemos en este momento una representatividad de liderazgo, porque no hay, la oposición en este momento en Bolivia no tiene liderazgo. Entonces la gente está totalmente perdida. Ayer ha habido una manifestación, debería haber en 4 o 5 ciudades, no ha sido lo que se esperaba, pero digamos que ha salido la ciudadanía después de mucho tiempo en apoyo por el tema de la sentencia a la expresidenta Yanine Áñez, ¿no? Entonces, pero esa gente, ¿cómo la canalizas? Esa gente sale a las manifestaciones, quiere participar en política, pero va detrás de quién. Hoy por hoy es una ausencia de liderazgo terrible en Bolivia de parte de la oposición. Entonces la oposición está tan fracturada que no hay detrás de quién ir. Y no se trata solamente de mujeres, ¿no? En general el ciudadano de a pie, hombre o mujer, está en esa situación. En cambio, el MAS, a pesar de estar fracturado hoy en día, tienen línea política, tienen liderazgo y no en vano están 16 años en el gobierno, ¿no? A ver, bueno, a ver, los que están y quieran, escriban, porque así le vamos transmitiendo a Sandra. A mí me hiciste acordar, y comparto con todos y todas las que están hoy acá en la entrevista, me hiciste acordar un comentario que escuché la semana pasada de Moisés Naomi, que sabemos quién es y que es un genio, que planteó en una crítica a la cumbre de Los Ángeles, planteó, en realidad lo que está pasando, dijo, es que tenemos problemas grandes para líderes chiquitos. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, y ciudadanos, dice, totalmente adormecidos, que bueno, que de alguna manera no toman una posición en términos de defensa del sistema democrático, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esto es preocupante. Es preocupante y si vivieras en Bolivia te atemoriza a cierto momento, ¿no? Porque la ausencia del liderazgo es tal que nadie tiene convocatoria. O sea, tú hablas de un Tuto Quiroga y no tiene convocatoria. Hablas de Samuel, él tiene, digamos, como partido político un instituto parecido al de ustedes y realmente tiene muchas voces ahí. Pero si tú hablas de él como partido político, no tiene seguidores. El expresidente Mesa, que hoy tiene una grande bancada en el Parlamento, lamentablemente ha sido el voto confianza para que no salga el MAS, digamos, ¿no ve? Y para equilibrar un poco, pero no es una persona que tiene un liderazgo real innato. Entonces, efectivamente, el tema o sea, mejor no lo podías decir, son grandes problemas para líderes chicos. Y tenemos las próximas elecciones el 2025. Entonces, como red, nosotros hemos planteado organizar una reunión de 1000 mujeres. Es un gran desafío el que nos hemos marcado y nos hemos puesto. Sin embargo, hemos decidido lanzar este desafío y a partir de entre noviembre y diciembre vamos a tener un primer encuentro con mujeres de la sociedad civil, con mujeres activistas y de partidos políticos de todas las regiones, para el próximo año tener esta reunión de 1000 mujeres, ¿no? Es un gran desafío, pero creo que podemos arrancar de alguna forma. Qué interesante esto que decís, porque en el fondo estás poniendo en el centro de la escena el rol que tiene la sociedad civil también en la construcción de la política, digo. Lo que pasa es que ahí te corto, porque lo que pasa es que en Bolivia el ciudadano es político. Aquí el ciudadano respira política en Bolivia. A diferencia de otros países donde yo he visitado, realmente el ciudadano boliviano
por eso las marchas y por eso los paros aquí tienen éxito, porque la gente realmente llega a un momento en que se conmueve y no aguanta, ¿me entiendes? Y sale. No en vano ha pasado lo del 2019 y que lamentablemente hoy le cuesta la cárcel a Yanine Áñez, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿cómo están pensando ese encuentro en términos de políticas públicas? Es decir, ustedes hoy, como movilización de mujeres, ¿qué creen que quieren poner en la escena política en términos de qué falta en políticas públicas? ¿Cuáles son las que no están cubiertas? ¿Qué agendas aún están pendientes? Mira, como políticas públicas, no falta, yo, como te decía hace rato, no faltan las leyes. Creo que un tema donde se tiene que trabajar realmente es en el presupuesto, ¿no? Que ese es un déficit que tenemos en lo nacional, en lo regional y en lo local. Pero si trabajamos bien en el tema del presupuesto, creo y hay voluntad política, las políticas públicas están. O sea, creo que no, el problema, te digo, no va por ahí. El problema va porque hoy la población cree que el movimiento al socialismo no es un partido democrático y el resto, el otro lado, sí consideran que ellos tienen que seguir en el poder, ¿me entiendes? Entonces, lo que tienes que hacer como oposición, como mujer, como partido político, como sociedad civil, como activista, es organizarte del otro lado, ¿qué es lo que está faltando? ¿No? Ahí justo, Sandra, hay dos comentarios interesantes. Uno, que Celina te pregunta si están pensando en ejes temáticos para el encuentro. Ese es uno. Y Brenda te aporta algo que no se nos ocurrió, pero que es importante tener en cuenta. Y Brenda dice, ojo, la agenda política está en crisis, y además, dice, está en crisis porque es falocéntrica, pero además, piensen, muchachas, en el marco del encuentro, que a partir de noviembre empieza el Mundial, ¿no? Entonces digo, claro, es como, Sí. ojo, fíjense cómo nos atraviesa también como región en términos de una situación, ¿no?, asociada al deporte y a la competencia, digo. No, sí, totalmente, gracias Brenda. Pero efectivamente, mira, la idea que tenemos nosotros es tener en agosto, en septiembre, entre 10 personas, la primera reunión, traspasar esta reunión entre noviembre y diciembre y el primer encuentro de unas 30, 40 personas, ya de cada región del país, para organizar la reunión, una segunda reunión en mayo o en junio, para concluir en algo mucho más serio y ojalá logremos el objetivo de las Miss Mujeres el próximo año. Entonces, esta definición de los temas y del eje temático seguramente va a salir de esta reunión inicial de las 10 mujeres, ¿no? Pero la idea es tirar, porque ahorita hay ausencia, digamos, de liderazgo, ausencia de oposición. Entonces, inclusive, sacando el tema de oposición para no parecer solamente que yo hablo de oposición y estoy en contra del gobierno, por ejemplo, como capítulo, hemos acabado este módulo, esta presentación que ha sido en 4 módulos, y estamos pensando entre julio y agosto armar en un módulo toda esta capacidad solamente para autoridades del oficialismo. O sea, queremos abrir las puertas, ¿me entiendes? Para que no tengamos el pretexto de seguir separadas y seguir fragmentando, que es lo que nos está arruinando. De todas maneras, opositoras y oficialistas tenemos que tener una agenda común en pos de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que entiendan la gente del gobierno, que son autoridades que ahorita deciden y hacen y deshacen lo que ellos quieren. Entonces, queremos invitarlas a un encuentro, asambleístas, senadoras, qué sé yo, a fin de que compartamos algunos temas y esto sería antes de esa reunión de las 10 mujeres. Entonces, estamos abriendo las puertas un poco para tener la oportunidad de hacer algo, porque si no vamos en grupo, digamos, y en unión, no conseguimos nada, Raquel. Me haces acordar a un elemento que siempre en las clases de negociación aparece, y es que cuando nosotros tenemos voluntad de consensuar, tenemos voluntad de conversar, de dialogar, que no sea un monólogo, sino entrar en danza con otro, siempre tratemos de buscar objetivos comunes, ¿no? Lógico. Esto que, como decís vos, nos traccione, porque sea algo que compartimos. Ya para los objetivos o intereses diferentes o contrapuestos va a haber tiempo, pero tratemos de buscar cuáles son esos intereses comunes que permiten
incluir a las personas, abrir los diálogos, permitir la reflexión, la diversidad. Ahí alguien recién nos ponía esto de las personas que se perciben como mujer, los colectivos que aparece entonces esta lógica, digo, salir de la lógica binaria e incluir los colectivos que hacen a la diversidad. Dice, ahí Mónica, dice Sandra, está en nosotras darle protagonismo responsable a los temas que nos interesan. Exacto, Mónica. Exacto, muy bien, exacto, así es. Y depende de nosotros, depende de los... vamos a invitar a mujeres de los partidos políticos que están en función y que no son autoridades, pero que todavía hay partidos. Los partidos tradicionales hoy no tienen representación. Y son los partidos que han hecho los grandes cambios en este país. Entonces, hay que recuperar los cuadros políticos, porque siempre han tenido cuadros políticos muy buenos, y además las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, mira, Sandra, justo María Verónica ahí pone, coincide con Brenda en los temas de la agenda, pero además dice, hay que reconstruir la confianza. Desde las bases pone, para cambiar un paradigma, ya no hay lugar para la vieja política y debemos construir redes de representatividad. ¿Cómo claro, ves? Pero... Dale. Dime. No, digo, ¿y cómo ves esto de la mano de las mujeres? Porque aparentemente en la historia nosotras siempre fuimos como ese colectivo que nos permitió como ir juntas y mostrar de alguna manera un paradigma diferente. ¿Cómo lo ves? El problema es que Bolivia está fracturada, te reitero, y está fracturada porque el movimiento al socialismo da una directriz y no importa qué sea, ¿me entiendes? Entonces la gente de ese partido político realmente se cuadra y obedece, cosa que con el resto no pasa. Entonces no hay encuentro, o sea, no hay quien lidere ni siquiera una negociación, porque los opositores hoy no quieren sentarse a la mesa de negociación con el movimiento al socialismo porque consideran que no es un partido democrático. Entonces, realmente estamos fracturados, ¿me entiendes? Entonces, la idea de generar este grupo desde las bases de estas 1000 mujeres es tener representatividad desde el último rincón del país hasta la capital. Mujeres políticas, mujeres de la... Entonces va a ser un enriquecimiento y va a tener su propia dinámica, ¿no? Estamos apostando a esto. Yo espero realmente que podamos construir algo, que podamos, y ojalá puedan asistir y quieran asistir también la gente del movimiento al socialismo, sería ideal, ¿no? Es difícil, pero hay que intentar. Bien, digo, esta idea de construir grandes alianzas entre mujeres que permitan la sostenibilidad también, porque es un poco lo que planteabas. En todo caso sería bueno que cuentes, porque ustedes, bueno, ahí hay alguien, Verónica pone, esta fragmentación demuestra que esa política ya no representa, evidentemente. No, pero no, lo que pasa es que no es una fragmentación política, aquí hay una fragmentación ciudadana, Raquel. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que está con el MAS y la otra mitad del país está contra del MAS. Pero la que está en contra del MAS no tienen a quién seguir, no tienen cómo unirse, no están encontrando los hilos para unirse. Entonces, ese es el problema de la otra mitad del país. Porque la mitad del país está unido y va tras Evo y va tras el presidente actual. Pero la otra mitad del país, o sea, no, ¿me entiendes? Estamos totalmente ausentes de un liderazgo y de credibilidad, porque lamentablemente todo el movimiento ciudadano que apoyó a Yanine Áñez y que Evo al final se va a México y renuncia y qué sé yo, fue tan efectivo que realmente la ciudadanía tú la veías empapada, emocionada. Lamentablemente la gestión de gobierno de Yanine Áñez no ha sido lo que se esperaba. Entonces, al no hacer positiva, la gente de este lado está totalmente decepcionada. Entonces dicen, ¿a quién apoyo? Voy a volver a salir a las calles, voy a volver a hacer esto para apoyar a una persona que va a pensar en sus intereses y en su entorno, ¿me entiendes? Estamos en una coyuntura de crisis de liderazgo en este momento y es complicado salir de eso, no es tan fácil. Por eso apelan a esta idea de convocar mujeres, de generar espacios de reflexión, de ver si puede entender
De algún puentes. lado hay que partir, de algún lado hay que partir. Entonces, la red siempre ha sido bastante bien vista en Bolivia porque en algunos momentos hemos tenido que trabajar muy pacíficamente sin mostrarnos, pero con la presentación que hemos tenido estos últimos 4 meses nos ha ido bastante bien. Entonces, queremos hacer algo más visible y creo que esta es una idea que podría funcionar. Perfecto. Y vos decís, cuando se han hecho más visibles, ¿han trabajado entrenamientos o formación de diputados, de funcionarios para que introduzcan la perspectiva de género? ¿De eso se trató? Sí, de eso se trató. Hemos tenido 4 módulos en 4 ciudades capitales de Bolivia y hemos invitado a diputadas, senadores. En Santa Cruz hemos tenido Santa Cruz y La Paz, que son los polos políticos más fuertes, digamos, hoy. Hemos tenido presencia de autoridades, hombres y mujeres. En Tarija, un poco menos, la sociedad civil, y Cochabamba, casi el 80% sociedad civil. Y te explico aquí un poco por qué. Porque Cochabamba es bastión del movimiento al socialismo, porque el Chapar está a 2 horas. Y la gente en esta ciudad tiene miedo. Entonces, cuando tú haces una capacitación, un encuentro, las autoridades se borran. Directamente ni te aceptan la invitación, ni van, por no exponerse, ¿no? Entonces, hemos tenido presencia, una autoridad de una persona y el resto sociedad civil y partidos políticos. Pero en general nos ha ido súper, súper bien. La verdad que estoy personalmente contenta porque hemos vuelto a sacar cabeza, como digo yo, como capítulo de Bolivia. Perfecto. Digo, frente a la adversidad, fíjate cómo uno se reayorna, Sí, digo, se reacomoda. rearticula, sí. La Es actitud, cierto. ¿no? Sí, es cuestión de actitud, sí, la verdad que sí. Y bueno, y las mujeres además somos especialistas en eso, ¿no? O sea, no, o sea, a lo largo de nuestra vida luchamos en todos los ámbitos que estamos. Entonces creo que en cierto momento ya es natural eso, ese acomodamiento que tú, al que te refieres, ¿no? Ahí, mira, Brenda y Nicolás, qué bueno que estamos. Brenda dice, muchas veces, especialmente para las mujeres, resulta útil pensarse sin los límites que nos impone el sistema. Es decir, Bravo. podemos liderar, conducir, replantear las instituciones políticas y civiles en pos de una verdadera igualdad. Es decir, apoya 100% el encuentro y la movida que van a hacer de mujeres. Y Bravo. Nicolás te pregunta, ¿cómo son las políticas del MAS en términos de empoderamiento, de acceso a derechos, en un contexto en que está presa una expresidenta mujer? A ver, es interesante la pregunta y es delicada, porque si tú has seguido un poco esto, García Sayán, que es un observador de las Naciones Unidas, estuvo en marzo aquí en Bolivia, y todas las personas que consideraban que sus familiares o que políticos estaban perseguidos, le pidieron una reunión para que él observe de más cerca y puedan entregarle cartas y qué sé yo. El señor recibió 4 o 5 personas y no quiso recibir más ni emitió criterio. Hoy sale la sentencia, hace una semana, la sentencia contra Yanine Áñez, donde le dan 10 años de prisión, y García Sayán se pronuncia desde las Naciones Unidas y dice, ojo, que el sistema judicial de Bolivia está cooptado. Entonces, eso te hace pensar, ¿me entiendes? O sea, podía decirlo en marzo porque tuvo la oportunidad de decirlo. Muchos lo han criticado, muchos políticos han salido a criticarlo y a decir que habló a destiempo. Eh, el tema si la quieren juzgar por el tema de que si hubo golpe o no, personalmente creo que no hubo golpe. Ha habido un movimiento que hemos seguido durante 21 días todos los ciudadanos y finalmente, públicamente, Evo Morales y el vicepresidente renuncian. Entonces, eso creo que no está en duda. Sin embargo, si tú quieres posteriormente juzgarla por su mandato, por su periodo, igual tienes que hacerle un juicio de responsabilidades, no hacerle un juicio ordinario como lo han hecho. Si el tema de fondo es ese, ¿me entiendes? Si tú quieres juzgar a un expresidente, tienes que hacerlo por la vía correcta. Y la vía correcta es un juicio de responsabilidades, que en este caso no se ha dado. Entonces, los juristas y los expertos establecen que esto es nulo de pleno derecho. Entonces, ahí no estás respetando ningún derecho, estás pasándote por encima de todo, ¿me entiendes? ¿Cuál es la siguiente movida que tiene el movimiento al socialismo?
que ya lo anunció, hacer la persecución y procesar a las personas que estuvieron con Yanine Áñez, ¿no? A los que permitieron que se haga esta sucesión de gobierno. Entonces, seguramente vamos a tener pronto algunos juicios contra algún expresidente de la República también. Qué difícil, porque de alguna manera en todos los estados de derecho lo que uno siempre aspira es al equilibrio de poderes, ¿no? Y que cada poder pueda efectivamente garantizar ese estado de derecho, ese equilibrio. Y bueno, y lo que comentás es grave en términos, porque entonces no solo es el descrédito, no solo la falta de liderazgo, sino además es todo un sistema que está puesto en crisis. Por eso te digo, o sea, la situación y la coyuntura es muy difícil. Creo que salir de esta no va a ser fácil, porque además el 2019 la gente estaba cansada, inclusive gente del movimiento al socialismo ha salido y finalmente lo han presionado a Evo Morales y renunció. Hoy la gente no está tan convencida de salir a la calle, ¿me entiendes? Entonces, está atemorizada, por eso te decía, ha habido marchas ayer en apoyo en contra de la sentencia en realidad, pero no ha salido la gente en la magnitud que debería salir o que ha salido en otras oportunidades cuando tú pides y convocas a la gente, ¿no? Es decir, que de alguna manera me haces acordar un poco a lo que veíamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres en la política, ese intento de disciplinar, ese intento de alguna manera castigar, que alguno ponía ahí, ¿no? Como ese intento de, sí, de efectivamente disciplinar para que no se vuelvan a repetir situaciones en términos de lo aceptado. Claro, es como un escarmiento, ¿no? Es como un escarmiento. Está ahí la sentencia, la señora ya está 1 año y medio presa y bueno, o sea, van a haber apelaciones, todo lo que quieras, pero es la política la que se ha pronunciado. Es la política la que lo que ha pasado en Bolivia es un juicio político, con el instrumento del Poder Judicial, pero la sentencia es política. Porque independientemente de cuál sentencia le pueden dar, la señora debería haber tenido un juicio de responsabilidades. O sea, esa era la vía, es la vía correcta, es la vía democrática y es lo que corresponde. El resultado ya es diferente, ¿me entiendes? Si quieres juzgarlo o no, eso ya se sabrá, pero la vía correcta era un juicio de responsabilidades. Y aprovechando esto que vos ponés, y un poco le contestaste a Nicolás, claro, hay que ser muy corajudo para, a pesar de toda esa situación, ¿no? Levantar cabeza y participar y de alguna manera seguir traccionando la transformación de la mano de la política. No, es muy difícil, porque te digo, la gente está con miedo. Entonces, nosotros en el último taller que se llevó a cabo aquí en Cochabamba, invitamos a 3 activistas jóvenes que salen, que hablan. Justo una semana antes, si han seguido el movimiento del 2019, aquí en Cochabamba hubo una cantidad de jóvenes que salieron en motos apoyando el movimiento y qué sé yo. Están presos 3 o 4 y están por dar, dicen, 20 años de cárcel. Entonces, estas jóvenes invitadas no han aparecido ni por este taller ni por ningún otro, ¿me entiendes? O sea, realmente la gente está asustada. Entonces, por eso te digo, reitero, es complicada la situación, no es fácil. La idea supuestamente es que Evo Morales vuelva a ser candidato el 2025 y de este lado no se sabe. O sea, de este lado no tenemos ni siquiera un nombre. No te puedo decir ahorita, fulano o sutano se proyecta, porque, como alguien dijo, representan al viejo régimen, pero además representan gente no creíble. Entonces, es complicado. La verdad que es un momento muy, muy complicado y de alguna forma hay que ver cómo agarrarse y cómo salir, ¿no? O sea, personalmente creo que hay que estar adentro para hacer los cambios. Tú me conoces, Raquel, soy una persona que se moja los pies, entonces, por eso la idea de hacer esta reunión, ojalá tengamos el éxito que esperamos y, bueno, podemos motivar un poco en todas las regiones y a todas las mujeres que esperamos invitar, ¿no? Me dejaste pensando porque
una de las preguntas iba dirigida justamente, ¿y qué pasa con la gente más joven? ¿No? Pensando, digo, que Chile, toda la movida impresionante que ha tenido Chile en términos de igualdad y de equidad, vino de la mano de los movimientos estudiantiles, ¿no? Digo, hoy hay grupos de mujeres jóvenes trabajando la constituyente con perspectiva de género. En Argentina también el colectivo joven ha sido un motor importante para la transformación. Y vos justo ponés en escena que Bolivia Sí. también hay dificultad con este segmento, ¿no? Como que hay desmotivación, como si Hay no pudiera. desmotivación porque por lo que ha pasado el 2019, que la gente al final, ya te digo, o sea, la ciudadanía celebró la renuncia de Evo Morales, pero hoy, cuando tienes una sentencia con la persona que se jugó para el tema de transición, su gran pecado, creo que su periodo fue negativo, o sea, no fue buena presidenta, ¿me entiendes? No fue, o sea, lo he dicho antes y lo digo ahora, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. El tema de que ella llegó por una sucesión constitucional es real. Entonces, los jóvenes, que ha sido, el 2019 ha sido movimiento de jóvenes, ellos se sienten afectados el día de hoy. Entonces dicen, ¿por quién voy a salir? ¿Por una persona que gobernó mal o por una persona que no no cumplió mis expectativas? O sea, está en duda todo, ¿me entiendes? O sea, Claro. es complicado, Raquel. Bueno, a ver si aparece alguna otra pregunta ahí, como para ver qué les dispara esto, que a mí la verdad que me genera, como la escucho a Sandra y pienso por dónde, ¿no? Más allá de la movida de las mujeres y de esto Sí, de que claro. ellas se apuntan, pero pienso, bueno, y qué bueno escucharla a Sandra, porque la verdad es que uno lee, pero escuchando a las líderes de los propios países, uno también tiene un acceso más cercano, ¿no? A esas particularidades que de otra manera no aparecerían. Vos tenés una hija mujer chiquita. ¿Cómo te imaginás el futuro para ella? Digo, en términos también ahí, porque ves, María Verónica dice, las crisis son oportunidades de cambio si sabemos gestionarlas. Bien, María Verónica, ahí tenemos una lideresa. Pero es cierto que también, como bien vos decías, Sandra, uno tiene que poder distinguir los niveles de complejidad Sí, que claro. muchas veces hacen que las respuestas no sean tan sencillas, ¿no? A problemas tan complejos. A ver, mira, el hecho de tener una hija a mí me hace luchar más que antes. O sea, yo siempre he sido una mujer luchadora, apasionada por la política, pero ahora que tengo una hija mujer, mi madre me decía, por ejemplo, espera que tengas una hija y vas a quedarte tranquila. No, al contrario. O sea, te vuelves más contestataria, por lo menos lo que me ha pasado. Y alguna marcha, yo voy con mi hija. No, alguna vez la he llevado en el cochecito y otras veces ya cuando caminaba hace un par de años hemos salido, porque aquí las marchas son en familia, entonces uno puede llevar a los niños y tú los ves gritando y qué sé yo, entonces yo espero que mi hija sea una persona totalmente abierta de mente, totalmente comunicativa, pero además luchadora, además en un país donde sí puedes hacer cambios, es un país chico Bolivia, no es un país grande, entonces tenemos una ciudadanía, tenemos un sistema político pequeño todavía, entonces es mucho más fácil hacer incidencia, ¿me entiendes? Entonces, y la única forma de hacer incidencia es desde adentro para que la gente y la ciudadanía te apoye. Creo que vislumbro yo, a pesar de todo, soy una mujer optimista, a pesar de todo, siempre he sido una mujer optimista porque amo este país. Entonces, creo que si nos seguimos mojando los pies, yo y otras mujeres, algo seguramente vamos a poder cambiar. Qué bueno esto que decís, como para ir cerrando el tema de la importancia de la incidencia política. Y esto que es, doy fe de que sos una luchadora, doy fe que en los momentos más difíciles no perdías la esperanza y seguías alimentando grupos de mujeres, honrando un poco el movimiento y lo que uno ve, ¿no? La historia, digo. Pero, y qué bueno esto que plantees de que tu hija te inspira aún más. Ahí justo Mónica pone esto, sacar la cabeza, mojarse los pies, es por ahí, gracias por compartirlo.
Y en esa línea digo, bueno, esperemos que Bolivia y que todos estos proyectos, Sandra, de empoderar mujeres, de que más mujeres ingresen a la política, de esa frase de Bachelet, que cuando ingresa una sola cambia la mujer, pero cuando irrumpen muchas cambia la política, pueda ser posible en Bolivia, ¿no? Sí, ojalá que sí. La verdad yo te digo, reitero, soy optimista a pesar del panorama, de la coyuntura, soy optimista. Soy optimista en este encuentro que estamos organizando, así que hay que contagiar a los partidos políticos. Empezaremos por algo chico y esperemos que tenga resonancia como las ondas, ¿no? Es la idea. Sandra, ahí Brenda te pone, tenemos que pelear por jerarquizar la política y la democracia, tenemos que hacerlo todas juntas, y esto Verónica también, dicen nosotras, ¿no? Como no delegar, no esperar que otro lo venga a hacer, sino que seamos nosotras quienes gestemos ese cambio. Ahí Nicolás pregunta, ¿el encuentro de 1000 mujeres podría tender cuentas en las diferencias entre Santa Cruz de la Sierra y demás regiones de Bolivia? Te pregunta. A ver, mira, yo he trabajado en estos últimos 4 meses en Santa Cruz, que es la parte occidental la parte oriental donde dicen que la gente es discriminadora y qué sé yo. Algo de verdad hay, pero algo de verdad también hay en el occidente, o sea, no es solamente Santa Cruz, han satanizado Santa Cruz porque en este momento representa a la oposición, pero no es tan real como lo han vendido. Entonces, el mejor encuentro, diría yo, ha sido en Santa Cruz y en La Paz, porque son los ejes políticos del país, ¿no? Y entre ellos, mira, he tenido personas de Santa Cruz en La Paz y personas de La Paz en Santa Cruz. O sea, es más el cuento que la realidad. Pero sí, yo diría que Cochabamba, al ser una ciudad que está cerca al Chapare, y el Chapare es el bastión de Evo Morales, la gente está más fragmentada entre el campo y la ciudad en Cochabamba. Sin embargo, creo que este encuentro de 1000 mujeres va a permitir que todas las regiones estén representadas. Esa es la idea, que estén representadas a través de la sociedad civil, a través de los partidos políticos, a través de activistas. Entonces, la idea es crear puentes. Ojalá el objetivo podamos realizarlo, ¿no? Tenemos la esperanza, tenemos los medios, así que las ganas, así que bueno, hay que trabajar en esta dirección. Y ahí, tomando las palabras de Mónica, que dice contagiar, inspirar, yo quiero pedirles un fuerte aplauso para mi amiga, el líder de Bolivia, Sandra. Y desearte, Sandra, desearte toda la suerte, todo el éxito posible en esa gran movida de mujeres, confiando en que sepamos, como dice la resolución 1325 de Naciones Unidas, ser mujeres a favor de la paz, de la justicia y de la seguridad, ¿no? Porque no se puede pensar el feminismo sin la paz y sin la seguridad. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay, tenemos a la princesa! La princesa ya tiene 6 años. La princesa ya tiene 6 años. Gracias por abrir tu corazón, por ser una mujer política que no resignás la lucha. Gracias por mostrarte como sos. Gracias a ti, Raquel. Y gracias a todos los que han asistido. Gracias, de verdad. Gracias por las preguntas y las contribuciones. Ya les estaremos informando a través de Raquel este encuentro de 1000 mujeres. Gracias a todas y éxitos. No dejen de luchar. Bravo, mirá las devoluciones, Sandra, bienvenido sea, lo mejor. Gracias, un beso. Chao, chao. Chao, gracias. Les agradecemos el haber estado. Adiós a la princesa y seguimos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.